Yo no sé si alguien la vio o no la vio. Sí. Bien. Mm, No, yo no iba a decir que no, Ah, que no la había visto. le subo cardio, la parte 2 y 3. La semana que viene le subo respiratorio, o sea, vamos a ir un poquito más rápido ahora. Entonces esta semana le subo cardio 2 y 3. ¿Sí? Tiene 3 partes cardio. La semana que viene subo respiratorio 1 y 2 con la autoevaluación de respiratorio. ¿Sí? Que no nos vemos. Y la semana del 30 de agosto, que es la próxima que nos vemos, vamos a hacer la corrección de todo lo que es autoevaluación de cardio y de respiratorio. Terminaríamos ahí. ¿Está claro o no? Y empezamos con hormonas, que es lo que vamos a ver hasta fin de año después. La autoevaluación es de los dos temas. Claro, la autoevaluación es los dos temas. Por eso, entre esta semana y la que viene, ya le subimos todo. Digamos, todo lo que es cardio, respiratorio. Son cortitos igual los de respiratorio. Los de cardio, perdón. Cardio, respiratorio y la autoevaluación. Y así ya la otra clase que nos vemos, ya vemos directamente cómo cerramos cardio y respiratorio. ¿Se entendió? Sí. Ya lo vamos a ir viendo, yo lo voy a ir pasando. De todas maneras, lo que tienen que saber es que la semana del 18 de octubre, o sea que sería el martes 19 seguramente, ahí vamos a tener el segundo parcial. ¿Sí? Si quieren ir anotando eso. O sea, el 19 de octubre seguramente, por ahora, va a ser el segundo parcial. Y después tenemos una semana que supuestamente no le podemos dar clase, quizá hagamos ya veremos una clase optativa, digamos, de consulta. Y ya está, se acabó el año. Porque la semana del 8 de noviembre termina el cursado, digamos. Nuestra última semana sería la primera semana de noviembre, sería la última que nos veríamos. ¿Quedó claro todo eso o no? Sí, profe. Bien, Sí, profe. voy a buscar el Power de Cardio. En principio, si alguno tiene dudas, que es lo que deberían tener si vieron el, el video, me las pregunta y si no, les desarrollo la clase de la primera parte de cardio. Estoy buscando dónde carajo le tengo. Acá. Acá está. Yo me perdí un poco en la circulación sanguínea, con el Bien, tema de menor y mayor, cómo pasa primero, después, y a su vez había una, una vena pulmonar que hace lo que en general hacen las arterias que llevan la bueno, sangre oxigenada y eso. Ahí me perdía, lo repetía, pero no me quedaba. ahí te lo explico. Estoy buscando. Acá tengo un Power seguro de eso. Y Yo, profe, tengo una duda dale. sobre los Me dice, conceptos. justo no estoy viendo la pantalla, por eso me cantan. ¿Quién es el que me está preguntando? ¿Quién me pregunta de circulación mayor y menor? Dígame el nombre. Alejandra González. Bien, dale. Y la otra que yo tengo una duda, Soy Guada Montemurro. decime. Yo tenía una pregunta de la ley de Frank Starling. Dale. No le entendí muy bien. Bien, ahí lo vemos entonces. Dale, gracias. Estoy buscando en el Power. Hola a todos, nos Bien, encontramos en esta oportunidad para trabajar con el tema del aparato cardiovascular. Cuando hablamos del aparato cardiovascular, bien. Ahí estamos. Voy a compartir pantalla. Así vamos viendo eso. Si no les llego a sacar la duda mientras avanzamos en la clase, eh, lo, lo repetimos. Un segundo.
¿Alguien me recuerda cómo se compartía pantalla? Hay una flechita ahí abajo, profe. Acá Al lado está, de la listo. mano. Está. Perfecto. Ahí estoy compartiendo supuestamente. ¿Estamos compartiendo ahí o no? Sí, profe, se ve. Perfecto, bueno. eh, tengo el... Bien. Estoy corriendo el video en silencio, ahí lo paro cuando esté todo. Así explico lo de circulación mayor y menor. Listo, ahí está. Bien, vean esta filmina de acá, ¿la ven? Que dice circuito cerrado. Bueno, el sistema cardiovascular es un circuito cerrado. Nosotros hablamos de dos tipos de circulación en general. Circulación mayor y menor, o es una nomenclatura media vieja la circulación mayor y menor, o circulación sistémica, ¿sí? Que es la que se le llama mayor, perdón, o pulmonar. ¿Sí? Entonces, mayor o sistémica o circulación menor y pulmonar. ¿Cuál es la función del sistema cardiovascular? ¿Quién me la dice? Ya si no me dicen eso, estamos en un golpe Circular la sangre. claro, cuarto grado, tenemos que circular la sangre. ¿Y qué se, para qué? Llevar la sangre. Para que se desarrollen todas las funciones del cuerpo humano. Claro, pero ¿cuál es? Está perfecto, pero ¿qué lleva la sangre? Nutrientes, oxígeno. Exacto. Bien. La idea es que el sistema cardiovascular distribuya a lo largo de todo el cuerpo todo lo que sea necesario para el cuerpo. Entre esas cosas tenemos nutrientes, ¿sí? Oxígeno, dióxido de carbono, para llevar sustancia a la célula y eliminar las que son de desecho. El sistema cardiovascular es un circuito cerrado que cuenta con una bomba cardíaca, el corazón, que tiene 4 cavidades. Recuerden que este dibujo es como si lo estamos viendo de frente, o sea que esta es la derecha, la aurícula derecha tiene 4 cavidades huecas, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Todo esto es repaso de Funda 1, ¿no? Vieron cardiovascular en Funda 1, tiene que haber visto la parte anatómica de esto, ahora vamos a ver la parte fisiológica. Lo que hace es expulsar la sangre del corazón a través de todo el sistema cardiovascular y va viendo, digamos, sale principalmente, digamos, cuando se empieza a distribuir la sangre, sale de una arteria grande principal que se llama la arteria aorta, que después se va, digamos, ramificando como si fuera un árbol, se va ramificando y va dando lugar a diferentes tipos de vasos sanguíneos, cada vez de menor tamaño y calibre. Se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta llegar a las arteriolas. O sea, tenemos arterias grandes, después se van haciendo más pequeñas las arterias, después se transforman en arteriolas, y después esas arteriolas se transforman en vasos, en capilares, ¿sí? Los capilares son los que están en contacto con la célula. Son muy finitos, muy permeables y son los que permiten que las diferentes sustancias que va transportando la sangre atraviesen la membrana celular, ingrese las sustancias necesarias a la célula y luego a través de esos son los capilares arteriales, a través de los cuales yo llevo sangre oxigenada. Y la sangre luego, después a través de los capilares venosos, recoge todas las sustancias de desecho, ¿sí? Que se hayan generado en la célula. Vamos a hablar, por ejemplo, en este caso de dióxido de carbono, por ejemplo, y hace el sentido inverso. Se van formando a partir de los capilares venosos, se van armando vasos sanguíneos cada vez más grandes y más gruesos. Los primeros se llaman vénulas, después se van formando es como si fuera un sistema de cañerías de desagüe, vamos a pensar en los desagües de una casa, que la cañería del baño recoge agua del baño, la del lavadero, la de la pileta, y se van juntando en cañerías cada vez más grandes hasta que desembocan en el pozo negro, vamos a decir. Esto es igual, se van formando cada vez venas más grandes hasta que desembocan en 2 venas principales. La vena cava superior,
¿sí? Que desemboca en la aurícula derecha, y la vena cava inferior, que desemboca también en la aurícula derecha. ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta. Nosotros tenemos que la sangre sale de la arteria aorta, del ventrículo izquierdo, ¿sí? Lleva la sangre a todo el cuerpo. Esto es un esquema, no sé si están viendo ahí el, el cursor del mouse, ¿no? Sí, profe. Sí. Lleva toda la sangre a todo el cuerpo, en los capilares venosos que están en contacto con las células. Deja, vamos a hacer de cuenta que es el oxígeno en este caso. Recuerden que puede ser oxígeno, nutrientes según la zona. Vamos a hablar de circulación ahora, solamente vamos a pensar que es solamente deja oxígeno en los capilares. La célula hace su proceso que vimos, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria. ¿Se acuerdan que quedaban oxígenos, que quedaba agua, que quedaba dióxido de carbono, después de todo eso? ¿Sí? Entonces, se elimina el dióxido de carbono a través de los capilares venosos que se van juntando en diferentes tipos de venas hasta que llega la vena cava inferior que recoge la sangre de los miembros inferiores, de la pelvis y de la mitad inferior del tronco, y la vena cava superior que recoge sangre de la cabeza, el cuello, miembros superiores y mitad superior del tronco. Pero los dos desembocan, son las venas más grandes que desembocan en la aurícula derecha. ¿Sí? Una vez que llegó, lo que vamos a decir es que todas las arterias, salvo una excepción que vamos a explicar ahora, que es la duda que tenía una de las chicas, Alejandra creo, todas las arterias, por definición, si yo digo que es una arteria, lo que hace es transportar sangre oxigenada. ¿Sí? Y las venas, por definición, salvo una excepción, transportan sangre carbooxigenada. Antes se decía desoxigenada, pero ahora se sabe que en realidad tiene un poquito de oxígeno en la sangre venosa, pero principalmente tiene mucha cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Siempre en los esquemas anatómicos o fisiológicos, lo que está de color azul, ¿sí? Lo que se define, lo que se pinta de color azul es la sangre carbooxigenada. Y lo que está de color rojo brillante es la sangre oxigenada. Algunos le han sacado sangre, supongo, alguna vez, ¿sí? ¿De qué color es la sangre que le saca la bioquímica? ¿Han visto el tubito de sangre cuando le sacan? Roja, así como gordo, Re oscura fuerte. igual. Claro, como bien oscura. Oscurita. Bien oscura, casi negra pareciera, o violeta, Sí, bien sí, oscura. negro. Bien, eso es porque es sangre carbooxigenada, ¿sí? Que tiene muchos desechos, mucho dióxido de carbono, entonces la sangre que a nosotros nos sacan para análisis de sangre es sangre carbooxigenada. ¿Por qué la sangre carbooxigenada? Porque nos la extraen de las venas. ¿Y por qué nos extraen de las venas? Porque las Es lo venas... mismo. ¿Cómo? Que las venas son las que llevan más sangre, que el 60% era que, porque las venas son los vasos sanguíneos de capacidad, y a su vez tienen la capita más finita, No tiene tanta resistencia. claro. Bien, son todas razones posibles o probables, no está mal lo que han dicho. Y también por el tema de los desechos que tienen las venas, los desechos del cuerpo, de los Sí, órganos. también, pero es mucho más simple la ¿Se las ve? respuesta, es porque están superficiales. El sistema arterial es profundo, ¿sí? En muy poquitas partes del cuerpo las arterias son profundas. ¿Y esto por qué lo hace la naturaleza, Dios, el universo, vaya uno a saber quién, según las creencias? Lo hace porque si yo tengo una lesión en una vena, ¿sí? Que están más superficiales, ¿sí? Que están más arriba, que son las que se ven, como dijo la compañera. No digo que no sea grave, pero es mucho menos grave que si me lesionó una arteria, que es la que lleva sangre para oxigenar. ¿Se entiende? Solamente en algunas partes, ¿sí? Las arterias son superficiales, como puede ser en la zona radial, acá donde me tomo el pulso, ¿sí? En la zona femoral, donde está la arteria femoral, eh, o en la garganta del pie, donde está la arteria pedia. Donde yo me tomo el pulso, donde yo puedo, digamos, tomar la frecuencia cardíaca, es en las arterias. ¿Y qué sería la frecuencia cardíaca? ¿Alguien sabe lo que es la frecuencia cardíaca? El número de sístoles, el número de contracciones. Bien, refleja la frecuencia cardíaca
la cantidad de veces que el ventrículo izquierdo se contrae para expulsar sangre. Es decir, la cantidad de veces que este ventrículo se contrae, expulsa la sangre por la aorta y va a todas las partes del cuerpo. Por eso se contrae y yo siento tac. Ahí hay un periodo de relajación en el cual se están llenando las aurículas. Se contrae de vuelta, siento tac. En la mano estoy hablando, ¿no es cierto? Cuando me tomo el pulso, la frecuencia cardíaca. Entonces, si tuviéramos que decir qué es la frecuencia cardíaca, es el reflejo de las contracciones ventriculares izquierda o de la sístole ventricular izquierda. ¿Sí? Ya vamos a repasar qué es diástole y qué es sístole en el organismo. ¿Sí? Entonces, tenemos que las arterias transportan sangre oxigenada, salvo una excepción, que es la arteria pulmonar, y las venas transportan sangre carbooxigenada hacia el corazón, salvo una excepción, que es la vena pulmonar. Las arterias son las que salen del corazón. Las venas son las que llegan al corazón. ¿Estamos hasta acá? Bien. Dicho esto, vamos ahora a ver cuál es el sistema, la circulación sistémica o mayor y cuál es la circulación pulmonar o menor. ¿Cuál es la circulación mayor? Es la que lleva la sangre a todo el organismo. Entonces, la circulación mayor es la que sale el ventrículo izquierdo, expulsa sangre a la aorta, que es distribuida a todo el cuerpo, hasta que llega a los capilares sanguíneos, los capilares arteriales, que se ponen en contacto con la célula. Los capilares venosos recogen las sustancias de desecho de todo el cuerpo y desembocan en la arteria, la vena cava superior y la vena cava inferior, y desembocan en la aurícula derecha. Todo eso que acabo de mencionar es la circulación sistémica o mayor. ¿Sí? Ahora bien, nosotros salimos del corazón con sangre arterial oxigenada y volvimos al corazón con sangre venosa carbooxigenada. Lo que necesitamos ahora para poder volver a repetir el ciclo es que la sangre carbooxigenada que está del lado derecho del corazón se oxigene de vuelta. ¿Cómo hacemos? A través de los pulmones. La aurícula derecha, ¿sí? Una vez que tiene la sangre carbooxigenada, envía, digamos, se contrae para que la sangre pase al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho, yo como dije que se llaman todos los vasos sanguíneos que salen del corazón. Las arterias. Arterias, entonces, es la única arteria, yo dije que todas las arterias llevaban sangre oxigenada, salvo una excepción, que es esta. La arteria pulmonar, que sale del corazón, por eso se llama una arteria, lleva la sangre carbooxigenada que previamente vino, ¿sí?, de todo el cuerpo. Entonces sale del ventrículo derecho, tiene dos ramas, una izquierda y una derecha, que va a los pulmones, y en los pulmones, cuando la sangre pasa por los capilares alveolares, ya vamos a ver, que cuando vemos respiratorio bien cómo se produce ese fenómeno, lo que hace es liberar el dióxido de carbono y tomar oxígeno. ¿Sí? Los capilares arteriales y venosos de los pulmones dejan el dióxido de carbono, ¿sí?, y agarran el oxígeno. Entonces, ¿cómo se llaman todos los vasos sanguíneos que llegan al corazón? Venas. Venas. Entonces tenemos que de los pulmones vienen las venas pulmonares, la vena pulmonar derecha y la vena pulmonar izquierda, que es la única vena que lleva sangre oxigenada, porque viene de los pulmones y desemboca en la aurícula izquierda, para que luego esta sangre pase al ventrículo izquierdo y que se inicie la circulación sistémica o mayor. Entonces, ¿cuál sería la circulación pulmonar o menor? Es la que la arteria pulmonar lleva sangre carbooxigenada a los pulmones, libera el dióxido de carbono, toma oxígeno y por las venas pulmonares trae sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Todo ese fenómeno, ese proceso que yo expliqué ahora, es la circulación pulmonar o menor. ¿Quedó claro lo que me preguntaban eso? Sí. Es simple, pero es mucha información, digamos, la que le estoy dando en un ratito,
Por eso es como que es complicado. Como les dije en la etapa anterior, ni hablar cuando empecemos con hormonas, es muy importante que vean los videos antes, ¿no? Porque si no vieron o no se acuerdan nada de esto antes, se van a volver locos, digamos. Bien. El corazón tiene 3 capas, ¿sí? Tiene una capa interna, una capa media o muscular y una capa externa. Eh, la capa, digamos, la capa contráctil, digamos, la capa que lleva a cabo las contracciones musculares es la capa del miocardio. Tenemos endocardio desde adentro. ¿Recuerdan endomicio, perimicio y epimicio? Este es más o menos parecido de la fibra muscular. El endocardio es la parte interna, el miocardio es el músculo cardíaco, que es lo más grueso, el principal, digamos. Cuando dicen es un infarto de miocardio, a veces se dice cuando es un ataque cardíaco, es porque lo que sufre es la capa muscular del corazón, que es la que tiene la capacidad de contraerse. Recuerden que es tejido muscular estriado cardíaco, ¿sí? Y una capa externa, que es el pericardio, yo se le dije endo, epi y endomicio, perimicio y epimicio. Dije, para dar un ejemplo, acá se llama pericardio o epicardio, la parte externa, ¿sí? Por eso les di el ejemplo recién. Esto es simple, no tienen que, solo tienen que saber las capas, nada más, saber que la capa muscular es la del miocardio. Y acá tenemos el esquemita del corazón con las 4 cavidades. Recuerden que habíamos dicho que venía la vena cava superior, la vena cava inferior, desembocaba en la aurícula derecha. De acá la sangre pasa al ventrículo derecho a través de una válvula que se llama tricúspides, porque tiene como 3 valvas así triangulares que se unen. La válvula izquierda se llama bicúspide o mitral, ¿sí? Porque tiene 2 valvas, ¿sí? 2 valvas. Es como una membranita que se abre y se cierra. ¿Me ven la mano ahí, no? Porque yo no me estoy viendo a mí mismo. Sí, Sí, Bien, pero se abre y se cierra. La otra son 3, así 2, y otra ahí que se abren y se cierran. Entonces, pasa acá. ¿Por qué se cierra esto? Porque en realidad, cuando se cierra, aumenta de presión, ¿sí? Es como cuando yo estoy, digamos, está saliendo la manguera de agua, si yo tapo la punta de la manguera y no sale el agua, se va a generar presión interna. ¿Y para qué se genera la presión interna? Para poder enviar la sangre acá con fuerza y consistencia. Si yo después de que pasó la sangre al ventrículo derecho o el izquierdo lo mismo, yo no cerrara la válvula tricúspide, ¿sí? Yo no cerrara acá, la sangre, cuando yo la expulso, saldría una parte para allá y una parte se volvería para atrás. Es como si yo tengo un globo lleno de agua, que si yo tengo, si está abierto solamente en la boca, cuando yo aprieto sale con más fuerza para ahí. Si yo tuviera 2 aberturas en ese globo, una adelante y otra atrás, cuando yo la aprieto, una parte va a salir para adelante y una parte va a salir para atrás. Pero la parte que salga hacia adelante va a salir con menor presión, porque no hay nadie que genere presión en el interior. ¿Se entendió el ejemplo o no? sí. Sí, perfecto. Entonces tenemos ventrículo derecho, bueno, hay válvulas en todos lados, hay válvulas para eso que yo les digo, para aumentar la presión. Y va la arteria pulmonar, ¿sí? Que va a los pulmones, que no están acá, y después los pulmones devuelven la sangre oxigenada a través de las venas pulmonares, que van a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda pasa a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo, y la aorta es la que distribuye la sangre a todo el cuerpo. Estos 3, este es el tronco braquicefálico, no importa, no se lo tienen que saber, son las que ahí nomás, en el callado de la aorta hace como una vueltita así, como un callado de pastor, por eso se llama callado aórtico, y acá ya salen las ramas que llevan la sangre oxigenada a los miembros superiores y al cráneo, a la cabeza y demás. ¿Sí? Profe, Sí. esto no sé si es una duda media boba, pero lo de la presión alta y presión baja tiene que ver con las válvulas. No, Nada no, que no. ver. La hipertensión arterial, decís vos. Sí, No, no. no. Ah, bueno. No, no, no. La hipertensión arterial, bueno, ya lo van a terminar de ver bien en EFA, pero... Ah, no, aunque ustedes... ¿Se llama EFA también? No sé. Ustedes son de plan nuevo. Sí. Bueno, no sé si se llama EFA o no, pero es la misma materia. Ustedes llaman EFA todavía en el plan nuevo. Van a ver, la hipertensión arterial es cuando aumenta la presión arterial en las arterias periféricas. No aumenta la tensión arterial acá. Mm, ¿Sí? Entonces eso puede generar algún accidente o alguna ruptura o algo,
pero es en las arterias, digamos, principalmente el problema de la hipertensión arterial es que cuando aumenta la presión, es como de la cañería, le vamos a llamar, se puede romper y puede generar problemas en las arterias del encéfalo. Sí que eso es lo peligroso. ¿Y por qué se rompen ahí y no se rompe, qué sé yo, en un brazo, la arteria? Porque son las más finitas, las arterias que están en el encéfalo. Y eso es lo que generan los ACV, los accidentes cerebrovasculares. No sé si te respondí la duda o no, no me quiero meter mucho más en eso, que No, es, sí, es mucho claro, más pero entendido. yo como dijo lo de la presión, como que Mm. lo relacioné por eso. No, no pasa nada. Bueno, acá está lo que yo les decía, este es un corte transversal, digamos, ¿sí? Eh, Acá está la válvula mitral, ven que tiene como una hendidura nomás, y esta tiene como 3 válvulas, así, 1, 2, 3, tiene como 3 ahí que van pasando, ¿sí? Esperen que baje el CV porque si no, me vuelve loco. Ahí está, perfecto. Bien. Bueno, acá la Eli explicó todo lo que le estoy explicando yo ahora. Bien. Vamos a ver cómo funciona el corazón. El corazón tiene un sistema de control intrínseco. ¿Qué significa intrínseco? Que es propio del corazón. ¿Usted han escuchado hablar de alguna persona que tiene muerte cerebral y que sigue viviendo? ¿O no? Sí. Bueno, ¿y por qué cuando se muere el encéfalo o cuando hay un colapso de todo el cerebro, la persona sigue viviendo, digamos? Sí. Supuestamente a todo el sistema, eh, a todo el organismo lo controla el sistema nervioso. Bueno, sigue funcionando porque el corazón sigue funcionando con un montón de dificultades más, no el corazón, sino el organismo por no estar parado, por falta de actividad neuronal y demás, pero puede seguir viviendo el organismo con muerte cerebral por este motivo, porque hay un sistema de control intrínseco del corazón, que ¿qué significa? Que hay un impulso eléctrico, ¿sí? Que nace del corazón, que es propio del corazón. Apenas el embrión se empieza a formar, una de las primeras cosas que se genera a nivel celular es el sistema de control intrínseco del corazón. ¿En qué consiste? Un sistema eléctrico, ¿sí? Que envía la señal al corazón para que se contraiga. Y esto es automático, yo no puedo, digamos, no puedo controlarlo, no puedo, digamos, decidir, aunque hay en realidad, en rigor de verdad, hay algunas personas que hacen técnicas de relajación, técnicas de control mental y demás que logran disminuir su ritmo cardíaco a través de respiraciones, pero el 99,9% de las personas no lo puede hacer porque es automático. ¿Y en qué consiste este sistema eh, de control intrínseco nervioso del corazón? Es una célula especializada que se llama nódulo sinusal, ¿sí? Que genera automáticamente un propio impulso eléctrico. Y este impulso eléctrico, ¿sí? Lo que hace es que se contraiga esta aurícula, ¿sí? Y le manda la señal a otra célula especializada que se llama nódulo aurículo-ventricular, ¿sí? O sea, este inicia automáticamente, ¿sí? La contracción, el impulso eléctrico para la contracción muscular del corazón. Le manda la señal a esta otra célula especializada que se llama nódulo aurículo-ventricular, ¿sí? O nodo, es lo mismo. Y este se contrae acá esta zona, le manda la señal a través de las de His, que son fibras nerviosas especializadas, a la red de Purkinje, que es una red que se distribuye por todo el ventrículo. Esto está cortado longitudinalmente, esto está todo, el corazón está contrayeno de estas fibras musculares, ¿sí? Que le lleva la señal eléctrica a los ventrículos para que también se contraigan. Entonces, el corazón inicia automáticamente su contracción muscular a partir del el impulso eléctrico del nódulo sinusal, que va al nódulo auriculoventricular, que se baja por el haz de His y se distribuye a través de las fibras de Purkinje a todo el organismo. ¿Sí? ¿Qué pasa si fallara esto? Esto es automático. ¿Qué pasa si falla eso? ¿Qué creen que pasa? Se para el corazón. Lógicamente se para el corazón. En realidad digo lógicamente porque no es lo que pasa en realidad. Es tan perfecto el sistema de el organismo humano. En realidad muchos animales tienen el mismo sistema. En realidad todos los animales tienen un sistema de control automático cardíaco, todos lo tienen con diferentes características, pero ¿qué pasa? Cuando deja de andar el nódulo sinusal,
automáticamente el nodo auriculoventricular tiene la capacidad de generar su propia contracción o impulso eléctrico. Ya si se para el nódulo auriculoventricular, chao, me muero. ¿Se entiende? ¿Y puede ser el revés o no? ¿Qué sí, sería que deje de que funcionar este? claro, y que sigue el sinusal. Sí, el nodo sinusal está siempre, es raro que este no funcione bien, puede pasar, pero como el impulso eléctrico este baja, ¿entendés lo que te quiero decir? Porque este impulso eléctrico estimula este. ¿Se entiende? Claro, Entonces claro. es raro que este no funcione. De todas maneras, es tan perfecto el organismo que ni siquiera es que deja de funcionar. No es que de un día para el otro, porque tú hace que está pensando, bueno, pero una persona que se muere de golpe o que le pasa esto. En realidad esto da muchas señales de sobreaviso. ¿Qué creen que va a pasar si está hiperexcitado o hiperactivo este nódulo con el corazón? ¿Qué va a pasar? Se produce como la ansiedad. Bueno, la ansiedad es como, digamos, muy general. Entiendo lo que querés decir, digamos, pero la ansiedad es como un fenómeno que puede no tener manifestaciones cardíacas, ser solo mental, pero entiendo lo que vos querés decir. Es como que la persona está acelerada. Se produce un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Y cómo se llama el aumento de la frecuencia cardíaca? ¿Taquicardia? Exactamente, taquicardia. La palabra taqui significa aumento y la palabra brady significa disminución. Por lo cual, si yo digo que una persona tiene taquicardia, quiero decir que tiene un aumento de la frecuencia cardíaca normal. ¿Cuándo es normal la taquicardia? ¿Cuándo es un fenómeno normal la taquicardia? No se entrena. Cuando hago Con el agua. ejercicio. Cuando hago ejercicio, mi organismo requiere demanda una mayor cantidad de sangre en los tejidos para que aumente la oxigenación y la llegada de nutrientes, entonces aumenta la frecuencia cardíaca y se produce una taquicardia que es normal. ¿Y cómo sería una disminución de la frecuencia cardíaca normal? Bradicardia. Una bradicardia. Entonces, la taquicardia aumento, la bradicardia disminución. Después ya vamos a ver en qué situaciones se produce una bradicardia que es normal y en qué situaciones se produce una que no es normal o no es beneficiosa para el organismo. Pero entonces, espero que haya quedado claro esto que les acabo de explicar. Cuando esto no funciona, cuando empieza a fallar, esto no falla de golpe, un día se para. Uno empieza que tiene taquicardia, bradicardia, se siente como que el corazón le late rápido, después entonces uno va al médico contra, che, estoy con lo que se llama una arritmia cardíaca. Una arritmia es una falta de ritmo. En vez del corazón funciona tac, 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 es como que por momentos se acelera, hace tac, 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 y después tac, 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 tac. Eso es una arritmia. Entonces, yo cuando siento eso, o cuando me hacen un estudio del corazón y ven que hay una arritmia, el médico va, me ve, qué sé yo, y han escuchado de la implantación alguna vez de marcapasos en personas. Tienen que conocer a Sí. alguien que le han puesto marcapasos. No es ni más ni menos que un aparatito que lo que hace es regularizar el mal funcionamiento que tenga el nódulo sinusal. Es un aparatito electrónico, ¿sí? Que lo que hace es mandar una señal eléctrica, ¿sí? ¿Vieron como las huevas esas que venden para hacer abdominales en la tele, que se contrae el músculo solo? Sí. Bueno, básicamente sería esto, manda una señal eléctrica para que el corazón recupere el ritmo y funcione adecuadamente. ¿Sí? De hecho, cuando estoy hablando en la antigüedad, cuando ustedes no estaban ni en los planes de sus padres, cuando yo era chico, más cuando era joven, eh, recién salían los primeros celulares, digamos, ¿no? Cuando yo tenía 20 años más o menos, recién ahí empezaron a salir los celulares. Y en la primera etapa de los celulares, que eran grandes, gigantes, todo, tiraban más radiaciones, eran aparatos electrónicos, entonces se recomendaba, por ejemplo, en esa época se usaba camisa, y muchos se ponían el celular acá en la camisa, y se recomendaba no usarlo si tenías un Marcapaso. marcapaso, porque decían que podía alterar, ¿sí? El normal funcionamiento del marcapaso. Bueno, acá la Eli explicó perfectamente bien. Ah, profe, ¿cómo funcionaría el RCP ahí? Entiendo el DEA porque ese sí tira el
eléctrico, choque eléctrico, pero no entiendo el RCP, cómo es que Bien, el DEA lo que apretar. hace es tratar de estimular el nódulo este que estamos hablando para que vuelva a funcionar. ¿Se entiende? Sí. Y Bien, el el RCP, RCP lo único que hace es, de manera mecánica, viste que se hace el RCP con las ventilaciones, según el sí, protocolo, ¿no? Pero en general. sí, Bueno, ¿cuál es la idea? Yo con la ventilación, ¿qué hago? Meto oxígeno, ¿sí? A sí, los pulmones. Y yo lo que hago es que manualmente, ¿sí? Lo que hago es con la compresión que hago sobre el tórax, es empujar el corazón, ¿sí? Como apretarlo, ¿sí? Para que claro. la sangre se distribuya. ¿Se entiende? Ese es el Ah, fundamento. ahí. Entonces yo le mando oxígeno con el ambú, no sé cómo lo conoces, el ambú se le dice en los hospitales, no sé cómo se le dice. No, no me acuerdo cómo Con es. el ambú es la hueva esa que aprieta y que va Sí, con la ventilación en el caso de que sea necesario. Y lo que hace la compresión de masaje cardíaco, si lo no antes, es básicamente es apretar el corazón para que distribuya la sangre que previamente fue oxigenada con el ingreso bien, del aire. ¿Se entendió? sí, Bien, tenemos tres tipos de vasos, ¿sí? Vaso de resistencia, vaso de capacidad y vaso de intercambio. Ya medio que le dijimos, los vasos de resistencia. ¿Por qué resistencia? Son mucho más duros, mucho más fuertes y tienen 3 capas. Es de tejido muscular liso y las venas también son de tejido muscular liso. Nada más que las arterias son mucho más gruesas. Acá se ve en el esquemita, a propósito. Tiene muchas capas, ¿sí? Y tiene un tejido muscular que se puede contraer y dilatarse igual que las venas, ¿sí? Cuando yo hago ejercicio hay una vasodilatación arterial y cuando estoy en reposo, eso vuelve a su estado normal, ¿sí? A su vez, se entendió eso, ¿no? Ah, y después tenemos los vasos de intercambio, ¿sí? Los vasos de capacidad porque cuando yo estoy en reposo, cuando estoy tranquilo, la mayor cantidad de sangre está, como dijo, el 60% del volumen sanguíneo está en las venas, que continuamente está yendo el corazón para que ser enviado a las arterias, ¿estamos? Y después los vasos de intercambio, tenemos los capilares, que es lo que está en contacto con la célula, ¿sí? Si son capilares arteriales, pasan el oxígeno a la célula, si son capilares venosos, recogen el dióxido de carbono, ¿sí? ¿Estamos hasta acá o no? Sí, profe. Sí, Bien. sí. Estoy pasando el videito porque no me acuerdo, no me acuerdo dónde tengo el power lo tengo en algún lado, pero... Bien, acá tengo lo que yo justo le dije recién, el 60% de las venas y las vénulas tiene el total de la sangre, bueno, el resto está en diferentes partes del cuerpo, eso no es tan importante. Bien. Lo más importante saber ahora es que las arterias sí tienen la capacidad de contracción y relajación igual que las venas, pero que las arterias principalmente, ahí está, eso. Las arterias principalmente son por dentro, están vacías. ¿Cuándo se da la hipertensión arterial que hablaba el compañero que preguntaba? Se puede dar por 2 motivos, se lo digo rápido a título informativo, porque estas arterias tienen que tener distensibilidad, ¿sí? ¿Qué significa? Se pueden agrandar y achicar. Con el tiempo de la edad, con el paso del tiempo, con el aumento de la edad, ¿qué es lo que le sucede a todos los tejidos del organismo? Se empiezan a rigidizar y esto le pasa ni más ni menos que eso. Entonces, al estar más rígido, la sangre para poder pasar por ahí necesita hacer más fuerza, entonces aumenta la tensión en el interior de esos vasos sanguíneos porque no tiene tanta capacidad de dilatarse y relajarse. ¿Qué podría yo hacer para prevenir la hipertensión arterial? Reducir la sal en la comida. Ahí hablo de la sal, eso está en discusión hoy en día, no está mal, es lo que dicen todos los médicos, hoy en día está en discusión que la sal sea tan negativa para la tensión arterial, pero es buena. ¿Por qué la sal? Porque la sal atrae el agua, y si la sal atrae el agua va a aumentar el volumen, la volemia, o sea, el volumen sanguíneo, ¿sí? Entonces, si yo tengo más cantidad de agua en el conducto va a aumentar la tensión arterial, ¿sí? A eso apuntaba el compañero, ¿sí? Pero algo que yo puedo hacer, yo no consumo sal y sin embargo tengo 46, voy a cumplir 47, 46, y yo quiero prevenir el endurecimiento arterial. ¿Qué podría hacer?
Entrenar. Hacer actividad física, ¿por qué? Para que necesite más sangre por el tema de que el cuerpo se tiene que oxigenar mientras entreno. Entonces eso hace que todo el tiempo se esté moviendo y esté llevando más sangre. Exactamente, todo el tiempo. Si yo sigo entrenando, todo el tiempo mis arterias en ejercicio se están dilatando, relajando, dilatando, relajando. Entonces, ¿qué va a hacer eso? ¿Va a frenar absolutamente el endurecimiento? Y no, porque el proceso de envejecimiento es un proceso natural, normal, pero ¿qué va a pasar? Va a hacer que sea mucho más lento o que no suceda casi. ¿Por qué? Porque todo el tiempo lo estoy estimulando. Es como la flexibilidad. Si yo dejo de hacer flexibilidad un tiempito, me empiezo a rigidizar. Si yo nunca dejo de hacer flexibilidad a lo largo de toda mi vida, ¿sí? Cuando tenga 60 no voy a tener una flexibilidad que tiene una persona de 20, pero voy a tener la misma flexibilidad casi que la que tuve cuando tenía yo 20 años, porque nunca permití que ese proceso de envejecimiento tisular me afecte, ¿sí? Entonces, uno de los motivos del endurecimiento arterial es el envejecimiento del tejido muscular liso. Por eso es más normal o más común entre la población de adultos mayores la hipertensión. Y otro de los motivos de aumento de la tensión arterial es que acá, en estas capitas, se van depositando, ¿sí?, placas de grasa, ¿sí? Porque si yo consumo un exceso de grasa, ya vamos a ver lo que es el HDL, el LDL, no lo vimos con ustedes todavía, no tenemos que haber visto. El HDL y LDL no vimos nada, ¿no? Sí, bueno, Lo habíamos nombró, visto fue nombrado para el antes. parcial anterior. Perdón. Claro, ¿Qué lo iba? del colesterol. Cuando hablamos de colesterol, Sí. bueno, eso, se apoya ahí en las placas, qué sé yo, la arterioesclerosis, la esclerosis o endurecimiento arterial. ¿Cuándo se produce? Cuando esas placas de grasa se depositan ahí, ¿sí? Entonces achica la luz articular y genera endurecimiento, ¿sí? Las venas, ¿sí?, por otro lado, tienen una característica eh, importante en su interior, que tiene unas válvulas, ¿sí?, válvulas venosas. ¿Qué hacen? Cuando la sangre sube, ¿sí?, una vez que la sangre pasó por ahí, la vena se cierra. Entonces la sangre no se vuelve para atrás, ¿sí? Y eso impide, ¿sí?, que digamos, colabora, mejor dicho, que la sangre vuelva al corazón, ¿sí? Porque cuando pasa, se cierra la válvula y no se vuelve. Sobre todo esto es importante en los miembros inferiores, ¿sí? ¿Quién hace que vuelva la sangre? Por un lado, las válvulas impiden que la sangre retroceda y se dirige en contra de la gravedad del corazón. Y por otro lado, las contracciones de las venas. ¿Y cuándo se contraen las venas? Cuando los músculos las venas están atravesando todos los músculos igual que la arteria. Cuando el músculo se contrae, ¿sí?, comprime a las venas y eso hace que la sangre suba hacia el corazón. Eso se nota mucho ¿vieron los guardias de seguridad por ahí o los policías que están con los que se balancean para adelante y para atrás, se ponen como puntita de pie? Por ahí, si le prestan atención a esas cosas, van a ver que es un mecanismo natural de contraer el tríceps sural para mejorar el retorno venoso. Si hay alguno que es del interior o que viaja mucho, por ejemplo, que 15 o 20 horas ha viajado en colectivo alguna vez, ¿sí? Por ahí se saca la zapa y cuando se les quiere volver a poner le quedan ajustadas la zapa. ¿Por qué? Porque se le hinchan los pies. ¿Por qué se hinchan los pies? Porque al estar sentado mucho tiempo, sin caminar, sin contraer, ¿sí?, los músculos de los miembros inferiores, la sangre se empieza como a acumular ahí y no vuelve. Por eso yo siento esa sensación como de hinchazón. ¿Sí? ¿Se entendió eso que estoy diciendo o no? Sí, pero Bien. Bueno, acá está todo el proceso arterial que se va dividiendo en arteriolas, que va a los capilares. El capilar, acá está como unido, acá en el medio hay células, obviamente, que es donde las arteriolas dejan sus sustancias y las células que están acá en el medio las entregan al sistema venoso. Ahí está lo de las válvulas que expliqué recién. Bueno, acá está lo que ya expliqué yo antes de circulación menor o sistema. Acá está todo el esquemita. Si lo ven ahora, después de la clase de ahora, le va a quedar clarísimo, fácil. Bien, esto no hablé nada. Voy a poner ahí. Alto acá. Bien. ¿Cómo se llaman las diferentes formas de contracción y de relajación que tiene el corazón? La
Sístole es la contracción. ¿Quién lleva a cabo la contracción? Generalmente nosotros cuando hablamos de sístole hablamos de los ventrículos, principalmente del ventrículo izquierdo, que es quien envía toda la sangre a la circulación mayor. Y la diástole es después de que se produce la contracción ventricular, hay un proceso de relajación, que es cuando se llena el corazón. ¿Sí? Un ciclo cardíaco es una sístole más una diástole, o sea, es la relajación para que se llene todo el corazón y la contracción para que salga la sangre que estaba en ese corazón. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es el reflejo, ¿sí?, de la cantidad de veces que el corazón, ¿sí?, se contrae, o sea, produce una contracción ventricular izquierda para enviar sangre a la circulación mayor. ¿Sí? ¿Qué es el volumen sistólico? El volumen sistólico es la cantidad de sangre que hay en el ventrículo izquierdo, ¿sí?, que luego va a ser expulsada cuando se contraiga. ¿Sí? En una persona normal es aproximadamente 70 mililitros. ¿Sí? La frecuencia cardíaca es entre 60 y 80 pulsaciones por minuto en una persona adulto, ¿sí? Sí. Sin problemas previos. En una persona sana, esta frecuencia cardíaca puede llegar a ser un reflejo del funcionamiento cardíaco. Es decir, a mayor nivel de entrenamiento, esta frecuencia cardíaca tiende a ser menor. Y ahora voy a explicar por qué. ¿Sí? ¿Qué es el volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco? ¿Sí? Es la frecuencia cardíaca, o sea, la cantidad de veces que el corazón del ventrículo izquierdo se contrae por minuto por el volumen sistólico, o sea, la cantidad de sangre que en cada una de esas contracciones ventriculares izquierdas el corazón envía, ¿sí?, al cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, volumen minuto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Quedaron claros esos conceptos o lo repito? No, está claro. Bien. ¿Cuál es el volumen minuto cardíaco? 5 litros, ¿sí?, por minuto. Es decir, ¿y cuánto es la cantidad de sangre que tiene un adulto? Cuando hablamos de un adulto, 1,80 m, 80 kilos aprox, 75 kilos aprox. La cantidad de sangre que nosotros tenemos en nuestro organismo es 5 litros. O sea que por minuto nuestro sistema circulatorio hace recircular toda la sangre. ¿Se entiende? Entonces, el volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco en un individuo entrenado y en un desentrenado es el mismo, son los mismos 5 litros de sangre. Ahora bien, ¿en qué se diferencia? La frecuencia cardíaca, ¿sí?, de una persona desentrenada, 70 normal. ¿Sí? El volumen sistólico es de 70. ¿Sí? La cantidad de sangre. Y acá, ¿qué pasó con este volumen sistólico? ¿Por qué es tan alto? ¿Quién me lo puede decir? Porque se son bombea. menos, De a uno, porfis. Dale, de vuelta. Vamos a dejar a la compañera primero y después al compañero. porque Dale. como se baja la frecuencia y sigue con la misma sangre, tiene que tirar más sangre para que pueda hacerse todo el ciclo de toda la sangre. No sé si me expliqué bien. ¿Y qué dice el joven? No, de que se bombea, digo. No sé, está bien. Bien. Es como dijo la compañera, pero al revés, digamos. Está bien lo que Ah, dijo, pero el motivo es el contrario. Una adaptación crónica al entrenamiento, ¿de qué tipo de tejido muscular es el corazón? Perdón, ¿qué tipo de tejido muscular? Ya dije yo. ¿Qué tipo de tejido es? Tejido muscular. Sí, perdón, dije la respuesta en la pregunta. Es tejido muscular. ¿Qué pasa si con los músculos del bíceps, si yo me entreno y todos los días hago bíceps? ¿Qué va a pasar? Crecen. Crecen. Entonces el corazón también va a crecer. Va a aumentar de fuerza, va a aumentar de volumen. ¿Sí? Estoy hablando de una persona sana, porque también hay una enfermedad que se llama corazón de atleta, en el cual, patológico, que es, ¿por qué se llama corazón de atleta? Porque el corazón patológicamente aumenta de tamaño, tiene más volumen que un corazón normal, pero ¿qué pasa? No tiene fuerza, ¿sí? Porque no es un corazón de atleta real. El corazón de atleta real, podríamos decir, es el corazón de una persona que ha entrenado a lo largo de toda su vida, entonces ese corazón aumentó de volumen y aumentó de su capacidad de fuerza, entonces está grande, pero está fuerte, ¿se entiende la diferencia? Acá, incluso ven que está un corazón grande, acá uno chiquito. Este corazón está hipertrofiado fisiológicamente
saludablemente porque está entrenado. ¿Y qué es lo que aumenta de tamaño de volumen? ¿Todo el corazón? No. Principalmente aumenta el espesor del ventrículo izquierdo, ¿sí? Aumenta la fibra muscular, se produce en hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué? Porque es el que hace la fuerza para expulsar la sangre, entonces la va a expulsar con mayor fuerza, ¿se entiende? Y va a haber un aumento del volumen de la cavidad también. Se hace más grande el ventrículo izquierdo. Entonces tiene más capacidad de contener sangre. ¿Me van siguiendo o no? Sí. Entonces yo tengo que el volumen sistólico y la fuerza que tiene este corazón me permite tirar 100 mililitros de sangre, ¿sí? Cada vez que se contrae. Entonces mi corazón que dice, che, pero para, si yo puedo tirar 100 mililitros en vez de 70, puedo tirar 100, ¿para qué me voy a contraer tantas veces? Si yo con que en un minuto la sangre circule, ¿se entiende? Que con un minuto circulen 5 litros de sangre, ya estoy. Entonces, ¿qué hace? Una adaptación crónica al entrenamiento es que yo, como aumenta, una adaptación crónica es la hipertrofia ventricular izquierda y el aumento del volumen del ventrículo izquierdo. Por lo cual se aumenta el volumen sistólico. Y como se aumenta el volumen sistólico, mi sistema nervioso le dice al corazón, che, loco, pará, el pedo te va a contraer 70 veces por minuto, contraete 50. ¿Por qué? Porque tiene tanta sangre el ventrículo y tiene tanta fuerza el corazón para expulsarla, que con que yo contraiga 50 veces nomás, alcanzo la cantidad necesaria por minuto. Por lo cual soy más eficiente. ¿Por qué? Porque con menores contracciones musculares, yo puedo llevar la misma cantidad de sangre que un individuo desentrenado. ¿Se entiende? Es como si yo tuviera que en un minuto levantar 200 kilos de peso en barra. Si yo tengo más fuerza, yo a lo mejor cargo 20 y hago 10 veces, levanto 20 y llego a 200 kilos. ¿Se entiende? Si yo no tengo tanta fuerza, voy a tener que levantar de 10 kilos. Entonces voy a tener que levantar 40 veces la barra para poder llegar a los 200 kilos. ¿Se entendió el ejemplo o le hice más quilombo? No, sí se entendió. Perfecto. Entonces esto es una eficiencia que tiene el individuo entrenado. Ahora bien, ¿qué pasa en ejercicio? Porque en ejercicio el individuo entrenado, lógicamente, ¿sí?, tiene más rendimiento. Y uno de los múltiples motivos por los cuales tiene más rendimiento es porque tiene una mayor capacidad de enviar sangre a mayor velocidad y con mayor eficiencia y menor gasto energético a todo el cuerpo. ¿Y a expensas de qué lo hace? ¿A expensas de la frecuencia cardíaca? No, señor. La frecuencia cardíaca máxima es igual en un entrenado o un desentrenado. La cantidad de veces que se puede contraer por minuto un corazón, ¿sí?, desde el punto de vista máximo, es la misma. Esto es relativo, ¿no es cierto? Es la misma en principios generales. Después, digamos, el entrenamiento tiene un componente psicológico y mental también que permite que una persona que tiene mayor entrenamiento sea capaz de sostener un esfuerzo por más tiempo. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Si usted pone un atleta entrenado, cuando no da más, la famosa pared o la famosa igual, no sé si hay alguien que hace maratón, hay un momento en que el atleta que está haciendo maratón no da más, o sea, se muere. O sea, a los que hacen deporte les tiene que pasar. Yo un momento voy a decir, yo no puedo más, no puedo dar un paso más. Y sin embargo, sigue corriendo un poquito más y de repente es como que ese cansancio agudo que tenía no deja de estar cansado, pero es como que lo supera y puede seguir corriendo, ¿sí? En atletismo se llama the wall o la pared. En cambio, el individuo desentrenado, cuando siente que no da más, para, porque realmente no da más. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que tiene que ver con la fortaleza mental. Sí, sí. Entonces, la frecuencia cardíaca... Sí. No, que se me está surgiendo la duda de que si ese individuo entrenado deja de entrenar, el corazón vuelve a hacer la parte del ventrículo izquierdo se vuelve a achicar o no, y o si pasa eso, cuánto tiempo tarda, porque evidentemente hay grandes cambios cuando uno deja de entrenar. Bien, eso es individual, ¿sí? Depende de cada persona, depende del tipo de entrenamiento. Y también depende de la base de dónde dejaste de entrenar, ¿se entiende? O sea, el punto al que llegaste. ¿Qué es lo que suele suceder? Primero, estas adaptaciones crónicas se producen a lo largo de muchos años, ¿no? Esto no es... A ver, en un año se empiezan a producir adaptaciones, más en meses se empiezan a producir adaptaciones cardíacas. Pero para que cambie, digamos, la estructura anatómica y fisiológica del corazón lleva años.
Entonces, va a depender mucho de la cantidad de años. Lo que sí es verdad, que esa persona que dejó de entrenar, si un deportista profesional deja de entrenar a los 40 y pasa 20 años sin entrenar y vuelve a entrenar, le va a costar, pero no le va a costar tanto como una persona que nunca entrenó. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Es Sí. como, es como la gente que hace pesas toda su vida y deja durante 2 o 3 años y viste que vuelve para atrás, pero no tanto como una persona que no se había entrenado tanto. ¿Me va siguiendo? Todo porque la persona Eso que sería dejó de la memoria entrenar, muscular, profe. ¿cómo? La memoria muscular, digo. Sí, la memoria muscular y la memoria celular también. La persona que era entrenada en deporte profesional y dejó de entrenar acá. Y el que era recreacionista dejó de entrenar acá. Los dos dejan de entrenar, ¿no es cierto? Y bajan. Bajan, pero bajan hasta acá. El punto de partida del entrenado está acá y el otro acá. ¿Se entiende eso? Claro. A Bien. mí me surgió la duda por el tema de lo que dijo patológico del corazón del atleta, que bueno, que se agranda el corazón y ya no tiene fuerza. Entonces yo me preguntaba por eso de qué pasaba con No, el entrenado que deja de mira, entrenar, porque no. ya A no. una atleta, digamos, no le pasa eso, que deja de entrenar y pierde tanta fuerza como para que no funcione. Sigue funcionándole adecuadamente. De hecho, cuando se producen estas adaptaciones de que baja la frecuencia cardíaca, generalmente se sostiene de por vida esa frecuencia cardíaca, ¿se entiende? Ah, bien. Entonces, tenemos que la frecuencia cardíaca máxima es la misma. Los dos llegan a contraer más de 180, 190, 200, 210, depende de la persona. No se puede llegar. ¿Pero qué cambia? Cambia el volumen sistólico. Miren esto, en un minuto el desentrenado está enviando 18 litros de sangre, si en ejercicio. Pero el entrenado está enviando 34 litros de sangre, uno de los muchos motivos por los cuales el rendimiento de una persona entrenada es tan diferente y sobre todo se nota esto en deportes que dependen principalmente del rendimiento físico. Si bien todos los deportes son técnicos, una carrera de 10.000 metros, ¿se entiende? Es mucho más, tiene mucho más componente de entrenamiento cardiorrespiratorio que el lanzamiento de la bala. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sé que las diferencias son mucho mayores. Que el lanzamiento de la bala tiene un componente de entrenamiento de fuerza, de todo, pero tiene un componente de coordinación más complejo. ¿Se entiende eso? Entonces, en ejercicio, la diferencia grande entre un individuo entrenado y un desentrenado es en el volumen sistólico que es capaz de generar cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Ley de Frank Starling, ya le explico qué es lo que preguntó. ¿Cuál era la duda de la compañera que dijo la Frank Starling? Yo no lo entendí de por sí. Bien. La ley de Frank Starling, que es cuando se llena el corazón, ¿sí? Cuando se produce el llenado cardíaco, se produce una tensión, ¿sí? Una tensión previa que estira las fibras musculares, que luego colabora, ¿sí? Esa distensión muscular colabora con la contracción posterior. ¿Se entendió más o menos o no? Más o Vale. menos. ¿Viste cuando vos vas a lanzar la jabalina? Sí. Que creo que ustedes no deben haber lanzado porque son... No, pero supongo Cuando yo hago por para los atrás, juegos. no sé si me ve el brazo. Cuando yo hago para atrás mi brazo, estiro la fibra muscular y es como un elástico. Mientras más la estire, más capacidad de generar fuerza voy a tener. ¿Se entiende? Es como un elástico. Yo lo estiro, Sí. lo suelto, mientras más lo estire, más fuerza tiene. La fibra muscular, mientras más se genera el prellenado y hace esto, es como un globo. ¿Se entiende? Si vos llenas un globo con poquito aire y le soltas la punta, va a salir el aire. Si vos lo llenas mucho, va a salir con más fuerza. ¿Se entiende? Sí, Bueno, se entendió. el prellenado diastólico genera una tensión muscular que colabora para que después se produzca una eyección con más fuerza. Es como si fuera un elástico, las fibras musculares cardíacas. ¿Sí? Míralo de vuelta por las dudas y si seguís con las dudas, la clase que viene lo vemos de vuelta, no hay ningún problema. Factor Dale, que sí, favorece... total, lo entendí más o menos. Voy a ver de nuevo el video de Dale. esa parte para tratar de entenderlo bien. Bien, la bomba cardíaca. Digo, factores que favorecen. Es la bomba cardíaca, la diástole. Cada vez que se vacía el corazón,
cada vez que se vacía el corazón, cuando se abren las válvulas se genera un efecto de llenado, de vacío, perdón. De vacío, que es como que chupara la sangre, ¿se entiende? Es como que cada vez que se vacía el corazón, ¿sí? Cuando se abren las válvulas y está vacío el corazón, genera como una presión negativa que lleva la sangre al corazón. ¿Se entendió eso o no? ¿Vieron cuando... ¿Se entendió o no se entendió? Vamos por ahí primero. Sí, sí. Bien. Válvulas venosas son las que se cierran cada vez que sube, acá está. Los factores que lo favorecen, ¿no? Las contracciones musculares, ahí gemelo interno, gemelo externo, vamos a hacer de cuenta, se contraen, me pongo en puntapié y ayuda a que vuelva. Los cambios de presión intraabdominal que funcionan junto con la bomba cardíaca. Cada vez que yo inspiro, ¿sí? Cuando yo inspiro, baja el diafragma, ¿sí? Y se genera un aumento de presión en los pulmones. Y ese aumento de presión en los pulmones, recuerden que el corazón está entre los dos pulmones, cuando se empiezan a llenar, ¿sí? Colabora también con el retorno venoso. ¿Sí? Y la posición del cuerpo acostado es lógicamente por una cuestión de gravedad. Si yo estoy parado, digamos, la sangre que va a los miembros inferiores, que son los músculos más grandes, están en los miembros inferiores, tienen que vencer la fuerza de gravedad. Cuando yo estoy acostado, no. Por eso vieron a veces cuando hay una persona que se desmaya, que el que lo va a atender ni sabe si fue por una baja de glucemia, porque se levanta las piernas. ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, a lo mejor fue por una baja de tensión, ¿se entiende? Y levantar las piernas favorece el retorno venoso. ¿Sí? Sí, ¿Qué sí. factor lo dificulta? La contracción muscular estática. ¿Por qué? Porque si yo contraigo acá, yo contraigo y empujo para arriba. Pero cuando se relaja, este músculo vuelve a subir la sangre. Vuelvo a contraer, es como si estuviera apretando, llevando para arriba, como ordeñando. Ahora, si yo esto lo mantengo apretado, la vena queda finita, entonces va a impedir el retorno venoso. Entonces las contracciones isométricas, ¿sí? O estáticas, son las que dificultan el retorno venoso a la vez que aumentan mucho la presión arterial. ¿Se entendió? Bien. Estancamiento venoso, cuando hay rupturas de válvulas, que es lo que pasa cuando hay varices o arañitas, vieron que empiezan a aparecer en los miembros inferiores, en las pantorrillas, es cuando se rompen las válvulas o hay dificultades, la sangre se empieza como a filtrar, por decir, y empiezan a aparecer superficialmente las arañitas, que después se pueden convertir en varices. ¿Sí? Y el esfuerzo con la glotis cerrada, la maniobra de Valsalva, que es cuando aumento demasiado la presión intratorácica. El aumento de presión intratorácica, si yo la sostengo, es como una contracción isométrica, vamos a decir, de todos los músculos del tronco, que por un lado me ayudan a generar más fuerza a nivel del tronco, por eso uno cuando golpea o cuando lanza, a veces lo hace automáticamente, o cuando va al baño, pero eso impide el retorno venoso y aumenta mucho la tensión arterial. ¿Se entendió o no? Sí, sí, profe, se entendió. Bien. Un segundito. ¿Dudas? ¿Ninguna duda? No, Bien. Les voy a subir ya nomás, según el cronograma que tengo, les subo la cardio 2 y 3. Y para que lo vayan viendo. Y la semana que viene, no, lo voy a subir todo junto. Le subo cardio 1, cardio 2, cardio 3, respiratorio 1, respiratorio 2 y la autoevaluación. ¿Sí? Total, recién nos vemos el 30 de agosto, que sería el 31, no sé si tiene 30 o 31 de agosto, para hacer la autoevaluación de cardio respiratorio. ¿Está claro? Le subo todo cardio lo que falta. Y respiratorio completo con la autoevaluación. ¿Estamos? Profe, igual podríamos seguir haciendo esta de la de ver los videos y que haya una clase donde les revisás el video y lo explicás como recién. Sí, vamos a hacer así. Yo después, lo que pasa es que hoy, porque era una sola clasecita, entonces tuvimos 1 hora y 10, no hay drama, pero si la semana que viene ustedes no ven, digamos, los videos, o sea, son cardio 2, cardio 3, respiratorio 1, respiratorio 2 y autoevaluación. Tenemos que estar 7 horas, ¿entendés? Entonces, voy a ir bastante más rápido, no hay problema, yo les doy las clases. Pero cuando sean muchos Claro, temas... Lo único va a tener que hacer más tarde porque la semana que viene vamos a ir presencial.
No, es que la semana que viene no les puedo dar clases. No, Bien. no, es la semana que yo les digo, justamente porque como tienen presencial no se puede. Es la semana presencial en la que vamos a ver todo eso. ¿Se entiende, Brisa? Sí, por eso decía, me parecía raro. No nos permiten porque ustedes tienen que ir a esa presencial. Dale. Listo, entonces. Nos vemos, chicos. Yo ahora les subo todo para los que tengan tiempo y ganas y lo van viendo. Perfecto, profe, nos vemos. Dale, Bien, chicos, profe. gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, profe. profe. Chao. Bueno, chao, profe, Dale. gracias. No, profe, gracias.